y echen los rotos a la urna como tal, para que de alguna manera se exprese el descontento y que los políticos sepan que tienen que ser más responsables. Y los que nos proclamamos duartianos o democráticos, o los que nos llamamos decentes o responsables en este país, no debemos jamás cerrar filas con estos partidos irresponsables que tienen una clase de dirigentes que solo saben ir a medrar al erario, que solo saben ir a enriquecerse y a enriquecer sus parciales. Y Duarte lo decía: todo partido, decía Juan Pablo Duarte, que solo piense en el interés particular de sus adeptos, de sus seguidores, y atenta contra el erario, está cometiendo un crimen de lesa patria. Oigan qué figura jurídico-política trascendental planteaba Juan Pablo Duarte hace más de 150 años. Crimen de lesa patria. Entonces, es ahí donde tenemos que beber, en la fuente primaria, en la fuente necesaria, en la cabeza del río de la patria, que es Juan Pablo Duarte. Porque en la cabeza del río es donde el agua es más pura, es más transparente, es más cristalina. Y es un agua que se puede beber a toda confianza. Entonces vayamos todos y todas a brevar en la fuente del patricio. Me sumo así de esta manera, José Ismael, a tu comentario. Y dejo de lado el tema de la negritud que te preocupa mucho siempre. Ciertamente, la ocupación de 22 años fue una noche negra para la República Dominicana. Y no negra en el tono despectivo del color, sino que fue un periodo perdido en términos de patria. Porque ya José Núñez de Cáceres había proclamado la independencia de la República, de la metrópoli, de España. Y fuimos intervenidos. Y toda intervención, como decía José Martí, debe ser condenada. Porque José Martí, cuando le tocó ponderar la figura excelsa de Juan Pablo Duarte, reconocía en Haití y en los haitianos el valor y su decisión de luchar por su libertad y cómo la obtuvieron, pero al propio tiempo José Martí condenaba a ese pueblo que luchó por su libertad, pero que llegó a cercenar la libertad de otro pueblo. Y entonces, José Ismael, cuando anoto el tema y con ese tono, no lo hago tratando de ser despectivo, jamás. No es mi intención. Simplemente trato de analizar un episodio, un lapso de tiempo en la historia de la República Dominicana y de la independencia, por supuesto. Bueno, yo creo que es interesante el ingrediente como lo introduce de nuevo, porque da más pie a hablar de una serie de gente que se desesperaron en su momento porque sus intereses como maderero, como gente que tuvo que ver con la plantación en nuestro país y que siempre defendió el interés de las grandes potencias. Eso pasó, aunque fue parte del proceso para que se construyera lo que es la identidad del pueblo dominicano e ir dando paso a lo que puede ser la estructuración de un Estado. Núñez de Cáceres se desesperó y quiso agarrarse de la primera liana que encontró, que fue en el caso de Bolívar, que no tenía ninguna correspondencia. El pueblo dominicano ya estaba reclamando salir de los españoles, buscar un acercamiento con Haití, y no hubo ningún tipo de oposición. Por eso Núñez de Cáceres tuvo que entregar las llaves, hacer el discurso de entrega, entregándole a los haitianos, sin tirar ningún tiro, excepto que entre las tropas haitianas, quizá por la alegría. Pero no contemos con eso. Es a partir la llegada de los haitianos a esta parte de la isla, esa unificación política trajo cosas positivas y también negativas desde el punto de vista de lo que estamos defendiendo hoy, de la soberanía, que es lo que va a motivar a que este pueblo, entonces, esa identidad se cristalice y comience a luchar por un espacio, un lar propio, dirigido por los dominicanos y las dominicanas a partir de 1844. Los pasos se dieron, eso fue un proceso, pero usted tiene que ver
la solidaridad que ha habido entre nuestros dos pueblos, y en ese momento que se dio esa situación de la unificación política. Vamos a ver, a propósito, estaba viendo en días atrás el caso de la iglesia luterana, cómo llegaron, que fue con la llegada de Boyer a esta parte, que le dio espacio a esos grupos norteamericanos y traen esa iglesia protestante cristiana que ha hecho aportes importantes a la cultura espiritual y política en República Dominicana, porque lucharon siempre esos negros que vinieron de Estados Unidos contra la esclavitud, y fue una de las acciones importantes de la movilidad social que produjeron los haitianos al eliminar la esclavitud cuando llegaron en 1822. Lo que no hizo Núñez de Cárcer al proclamar la independencia que se conoce como efímera. Pero, qué bueno, es decir, usted tiene una buena oratoria porque usa buenas palabras, pero ese discurso no tiene asidero en la medida en que eso no se corresponde. Usted se queda solo en la verborrea de decir y no hacer, como dice José Martí. Eso le pasa a los políticos nuestros, a un grupo de gente que hablan pero no salen a dar el frente. Es necesario que salgamos y les reclamemos a esa clase política, porque ya prácticamente está definido el escenario. ¿Qué van a hacer ustedes en estos órdenes que estamos planteando aquí? Eso de la soberanía alimentaria, la soberanía nacional, el problema de la delincuencia, de la salud, de la educación. ¿Con qué ustedes que se han comprometido como Estado, que lo han dirigido, han logrado algún tipo de avance para cumplir con los acuerdos del milenio? Ninguno, porque su inversión está en otra cosa, en hacerse ellos y ellas los poderosos con los recursos del Estado y no invertirlo en la gente. Lamentablemente que eso sea así, pero el pueblo dominicano, nosotros debemos contribuir con esta conversación que estamos haciendo, es para que usted tome conciencia. No es ahí que están sus intereses. Eso solo lo usan, nos usan, hacen como los peloteros, que las bases son para pisarlas, y eso hacen los partidos políticos tradicionales con su membresía. Lamentablemente es así se comportan, y nosotros tenemos que, desde los espacios donde estemos, enfrentarlo, esa práctica demagógica que en nada ayuda ni educa al pueblo dominicano. En cambio, vive creando falsas expectativas que después de los 100 días que se le da de tránsito para demostrar que pueden hacer algo, todo se esfuma ahí y seguimos con ese latre a rastro. Febrero, yo sigo insistiendo, es un mes emblemático para nosotros. Es el mes que más nos marca. E igualmente agosto, por el tema de la restauración. Y Duarte, el hombre por excelencia de nuestra historia, el hombre que concibió la idea de organizar la sociedad dominicana, de organizar un partido para luchar por la independencia, el hombre que creyó en la viabilidad de la nación, el que tuvo fe, el que concibe la idea, el que trabaja por cuajar esa idea, un apóstol. Es el hombre que debe guiar siempre nuestros pasos. Pero yo quiero hoy compartir algunos juicios de dos hombres contemporáneos, de dos figuras muy respetadas en las letras nacionales, de una alta solvencia moral y de lo más competente intelectualmente hablando en la República. Y me refiero a León David o José Jiménez Sabater, que es un nombre de pila, pero que como intelectual, como artista, su nombre es León David. No sé si hoy sigue siendo diplomático, porque el presidente Leonel Fernández lo tuvo como embajador en Argentina. Hoy no sé si todavía está en el cuerpo diplomático. Me imagino que sí. Pero hay un trabajo de León David sobre Duarte que yo no conocía. Lo conocí este fin de semana. Aún teniendo el libro en mi casa, no había tenido la oportunidad de detenerme en este trabajo de León David sobre Duarte. Y quiero compartir fulgurazos
relámpagos verbales de este trabajo de León David sobre el padre de la patria. Sumamente interesante. Dice León David: Juan Pablo Duarte es el único fundador y verdadero padre de la patria. Nunca se repetirá esto suficientemente. Lo poco que tenemos del país, de soberanía, de nación, es a él a quien se lo debemos. Él fue el ideólogo de la independencia. Fue él quien logró crear una organización revolucionaria que pudo dar al traste con el poder opresor haitiano. Fue él quien durante toda su vida mantuvo sus ideales libertarios y no transigió ni colaboró con los que al fin y a la postre terminaron por anexar el territorio de la República a la antigua metrópoli peninsular. Su fe, su confianza, su tenacidad, su indoblegable rectitud y espíritu de sacrificio lo condujeron al éxito. Y nos dice más adelante León David con unas palabras, yo diría que de eternidad. Y dice: nuestros dirigentes jamás han sido duartianos. No pueden serlo porque Duarte representa lo contrario de lo que ellos son. El polo opuesto de su conducta pública y privada. Y este artículo León David lo escribe en el 2001. Es decir, ya había pasado Leonel Fernández por la presidencia y estaba en curso el gobierno de Hipólito Mejía. Y León David dice: nuestros dirigentes ninguno han sido duartianos. Y no pueden serlo porque ellos representan lo contrario de lo que Duarte encarna. León David, un hombre de Estado, un hombre de poder, un poeta, uno de los intelectuales más lúcidos con que cuenta la República Dominicana en estos momentos, y un hombre de fe en la patria, un duartiano, y un hombre que en su momento participó en las filas revolucionarias, en las filas socialistas, y un hombre muy honesto, un hombre muy ético, que sigue predicando el ideal de Juan Pablo Duarte. ¿Y qué nos dice Roberto Casal? En otro trabajo que yo tampoco conocía. Roberto Casal, intelectual vivo de más prestigio y de más recia formación hoy en día en la República, maestro de José Ismael. Dice Roberto Casal: la capacidad innovadora de Duarte se explica porque fue un ser superior, dotado de una constitución moral inquebrantable, que se propuso sacrificarlo todo en aras de su ideal y no transigió con soluciones mediatizadas. Fue por ende un radical en las ideas y en la acción, y esto lo llevó a combatir intransigentemente a los conservadores que eran partidarios de anexar el país a una potencia extranjera. La intransigencia de Duarte alcanzó ribetes excelsos. El ideal lo era todo, más allá de las dificultades que pudiera presentar el medio y de la oposición de los enemigos. Y dice: Duarte era un radical, y era un radical, aporto yo, en el sentido martiano, radical de ir a la raíz, de ir al fondo del problema. Y el fondo del problema nuestro era, como sigue siendo hoy, un problema de soberanía, un problema de decoro, un problema de dignidad. ¿Cómo es que tenemos a nuestro principal diplomático, el embajador nuestro en Washington? Todos los países del mundo tienen a su principal embajador, a su principal diplomático radicado en Washington. Todas las naciones tienen a su principal embajador en Washington. Y ahí está nuestro principal embajador hoy en Washington. Y ese embajador nuestro va a pedir como un pordiosero cualquiera, por mandato del gobierno, a que le den 70 millones de dólares para combatir el narco. Señores, y quien pide da. Yo aprendí eso en Dajabón desde muy pequeño. Quien pide da. Y al imperio, cuando usted le pide, usted va a tener que pagar con una cuota de soberanía. Pídale mejor a otro pequeño igual que usted, que al final se lo va a dar como una colaboración y no le va a pedir ni le va a imponer nada. A lo grande no se le pide. A un imperio no se le pide.
frente a un imperio usted se comporta con dignidad, con decoro, y usted primero respeta su soberanía